buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la sesión. Esta sesión se llama Camino hacia una justicia centrada en las personas, trayectorias y desigualdades que enfrentan las mujeres en Iberoamérica. Es un gusto contar con la presencia de todas y todos aquí, acá en la sala, en línea, y agradecemos nos acompañen hoy en este diálogo. Antes de comenzar voy a dar unos tips logísticos. La sesión va a ser principalmente en español, pero hay traducción simultánea. Pueden escanear el código QR aquí para quienes no hablen en español, o también van a ver unas presentaciones en portugués. For everyone who does not speak Spanish, hi, welcome. If you do not speak Spanish or Portuguese, because most of the session will be in these two languages, you can scan the QR code on the table. Online, please, there's a link that you can find on the chat, and you will be able to follow the instructions to follow along in the translation. Sin más, es un honor dar la bienvenida principalmente a Fernando Marani, director de Justicia, Inclusión e Igualdad de los Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies del Centro para la Cooperación Internacional de NYU, quien brindará las palabras de apertura. Muchas gracias, Laura, y muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un honor poder darle la bienvenida en nombre de Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Society y de la Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia a este evento en el marco del 70º periodo de sesiones de la Comisión Social de la Mujer, Política y Social de la Mujer. Recién hablábamos para algunos de los participantes de la primera vez que están en CSW. Esta es el 12º año, hace 12 años estoy participando en CSW, así que siempre como hombre me siento un honor poder ser parte de estas discusiones y avanzar temas que son de interés para nuestras sociedades y nuestros países. En particular, en nombre de Pathfinders y de la Alianza Iberoamericana, también quiero agradecer la presencia de unos dos organizadores y los demás miembros de la Alianza Iberoamericana que van a hablar hoy: IAM, IDEF, HEAL y la NUD, el PNUD y el World Justice Project. Y obviamente también agradecerles a todos los que están presentes, representantes de gobierno, sociedad civil, academia. Hoy nos reunimos en este contexto, en este evento, para lanzar el nuevo informe temático de la Alianza Iberoamericana, titulado El acceso a la justicia de las mujeres en Iberoamérica: brechas estructurales, trayectorias y respuestas centradas en las personas. El programa de justicia de Pathfinders nació hace 10 años con una convicción clara: avanzar con la implementación del objetivo 16.3 requiere respuestas colectivas, basadas en la evidencia y ancladas en las realidades de las personas, conectando las discusiones globales con las realidades locales. Por su parte, desde la represión, la Alianza Iberoamericana se ha consolidado como un espacio único de articulación regional que reúne a instituciones de justicia, a organismos internacionales y a actores claves comprometidos con transformar los sistemas de justicia de nuestra región con una perspectiva centrada en las personas. Lo que comenzó con el primer informe regional en el año 2023 y continuó con el informe temático de niñez que se publicó el año pasado, es un testimonio de un compromiso firme: construir conocimiento colectivo, impulsar reformas concretas y llevar la voz de Iberoamérica a la conversación global. El informe que hoy presentamos da un paso decisivo en situar el acceso a la justicia de las mujeres como un derecho autónomo y estratégico para avanzar en agendas de igualdad, desarrollo y democracia. A partir de las evidencias empíricas y estándares internacionales, el informe identifica brechas estructurales persistentes, analiza las trayectorias reales que enfrentan las mujeres en su búsqueda de justicia y propone líneas de acción concretas. Y hace además un foco específico en un grupo frecuentemente invisible en estos debates: las mujeres privadas de libertad. Uno de los aportes que consideramos más estratégicos es precisamente el énfasis en datos. En una región tan diversa como es Iberoamérica, la evidencia comparada nos permite no solo comprender los desafíos comunes, sino también visibilizar avances e identificar buenas prácticas. Sin datos de calidad, las reformas se construyen sobre suposiciones y las mujeres siguen enfrentando sistemas que no fueron diseñados para responder a sus realidades. El informe también destaca experiencias innovadoras que están marcando una diferencia tangible. Estos aprendizajes son especialmente valiosos en este contexto de CSW, donde el intercambio entre regiones
fortalece la agenda global y permanece avanzar hacia respuestas más efectivas e inclusivas. Esta CSW nos convoca en un momento en que los compromisos globales con la igualdad de género enfrentan presiones renovadas. Es precisamente en este contexto donde el trabajo colectivo de nuestros actores, el compromiso político sostenido y las plataformas regionales, como la Alianza Iberoamericana y la Alianza Africana para Acceso a la Justicia, tienen mayor relevancia, como los espacios donde la evidencia se convierte en acción y la acción en transformación global. Esperamos que este informe, del cual nosotros estamos muy orgullosos y agradecemos el trabajo que la Secretaría Técnica de la Alianza ha realizado en cabeza de María Fernanda, ayude realmente a enriquecer la inclusión global, inspire nuevas acciones y refuerce el compromiso colectivo con garantizar que todas las mujeres puedan acceder a ejercer plenamente su derecho a la justicia. Muchas gracias y los invito a sumarse al diálogo que seguirá a continuación. Muchas gracias, Fernando, por estas palabras y por enmarcar tan claramente la relevancia de este tema para nuestra región, pero también a nivel global. A continuación, tenemos el gusto de dar la bienvenida a María Fernanda Rodríguez, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Alianza Iberoamericana de Acceso a Justicia, ex viceministra de Justicia de Argentina, quien nos presentará el nuevo reporte de la Alianza, el acceso a justicia de las mujeres en Iberoamérica, brechas estructurales, trayectorias institucionales y respuestas centradas en las personas. Bueno, buenos días, estimadas autoridades, colegas y socios del ecosistema de justicia. Es un honor poder presentar hoy, en el marco de la Comisión Jurídica de la Mujer, Social de la Mujer, el informe de acceso a justicia de las mujeres en Iberoamérica. El informe cuenta con 5 bloques, 5 bloques analíticos que van desde el diagnóstico estructural hasta una agenda regional de transformación. Metodológicamente combina una revisión normativa, análisis de estándares internacionales, uso de microdatos y relevamientos coordinados con defensorías públicas en base a un trabajo que realizamos con el apoyo del World Justice Project. El anexo temático sobre mujeres y prisión no es un eje aislado, sino una profundización de cómo las trayectorias de acceso pueden culminar en criminalización, esas trayectorias fallidas. El enfoque del informe es la justicia centrada en las personas, y por lo tanto, cuando hablamos de acceso a justicia para las mujeres, no estamos hablando únicamente de una existencia de tribunales o de normas o procedimientos judiciales, estamos hablando de condiciones reales, cuáles son estas condiciones que deben existir para que los derechos puedan ejercerse y hacerse efectivos. Entonces, de alguna manera, identificamos, luego de hacer el análisis normativo, 5 condiciones fundamentales que facilitarían el acceso y que tienen que ver con contar recursos judiciales efectivos y oportunos, remover barreras estructurales y prácticas discriminatorias, prevenir la revictimización y garantizar la participación informada de las mujeres en los procesos, convirtiéndolas en sujetos activos de derechos, asegurar la asistencia jurídica especializada y adecuada y garantizar resultados, sobre todo, finalmente, supervisables y ejecutables. Es decir, producir soluciones reales y transformadoras a través de la justicia en la vida de las mujeres. En otras palabras, centrar la justicia en las mujeres no solo es una cuestión de acceso, como decíamos, a procedimientos judiciales, es una condición para la igualdad real, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para avanzar, sin dudas, en la Agenda 2030. Ahora bien, si bien estas son las condiciones que deberían garantizar un acceso efectivo a la justicia para las mujeres, la pregunta que inevitablemente nos va a surgir es qué está ocurriendo en la práctica en nuestra región. ¿Qué ocurre en la realidad? Y aquí aparece una tensión importante. El contexto regional combina 3 elementos claves. Primero, tenemos una arquitectura normativa sólida en materia de igualdad y derechos humanos, muy profusa, mucho reconocimiento jurídico. Segundo, tenemos una persistente, como ven en los datos, desigualdad estructural
que afecta de manera diferenciada a las mujeres. Y tercero, el sistema de justicia aún opera con lógicas fragmentadas y respuestas que no están siempre centradas en las personas. Entonces, Iberoamérica es una región con un gran liderazgo normativo, pero con desafíos significativos en la implementación efectiva. A su vez, las barreras estructurales que presentan las mujeres se ven agravadas por un problema transversal que tenemos, que es la debilidad de los sistemas de información. En la región contamos con estadísticas muy relevantes en materia penal, particularmente violencia física y femicidios o violencia sexual, pero no tenemos suficientes datos sobre los conflictos vinculados a alimentos, vivienda, seguridad social, propiedad, economía, y que son realmente los problemas que más impacto tienen en la posibilidad de el ejercicio de una vida autónoma por parte de las mujeres, ¿no? Los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Y cuando no tenemos datos articulados, no podemos identificar fallas sistémicas, y sin evidencia comparada no podemos evaluar la efectividad de las políticas públicas que estamos llevando adelante. No me voy a detener aquí, porque tenemos a Daniela Barba del World Justice Project, que nos va seguramente a profundizar esta cuestión y la importancia de los datos. Otra dimensión crítica que aborda el informe es que muchas brechas de acceso a justicia que se producen en el sistema judicial tienen que ver con el inicio de la acción, ¿no? No tenemos suficiente prevención. La información y la resolución temprana siguen siendo dimensiones muy subdesarrolladas en nuestra región. Necesitamos más programas de empoderamiento legal. El acceso a justicia, entonces, desde el enfoque de la justicia centrada en las personas, que es el que nosotros adoptamos, no es solamente la entrada, la puerta abierta. Se trata también de si las mujeres, por ejemplo, pueden identificar un problema que es jurídicamente relevante. Estamos hablando de los elementos de la capacidad legal. Si pueden acceder a información, si pueden sostener el proceso y obtener una respuesta efectiva y transformadora, y es precisamente en ese camino, en esas trayectorias, donde se van a producir las rupturas del acceso a la justicia. El informe no se limita solo a establecer las brechas, propone 5 principios orientadores, que son los que están en la siguiente filmina, para la transformación estructural del acceso a la justicia de las mujeres: igualdad sustantiva, interseccionalidad, integralidad entre salud y justicia, enfoque restaurativo y proporcional, y la prisión como último recurso. No me detendré nuevamente en esto, los invito a leer el informe, el tiempo apremia, necesitamos escucharnos todos. Quisiera detenerme así brevemente en un punto. El informe todo el tiempo pretende mostrar cómo el acceso a la justicia se va fracturando de manera sistémica a lo largo de la trayectoria, remarcando esta idea de proceso. Nosotros entendemos el acceso a justicia como un proceso, como un derecho que se efectiviza a lo largo de la secuencia. Se efectiviza si puedo conocer el derecho, se efectiviza si puedo acceder a un recurso o al Poder Judicial, se efectiviza si soy tratado con dignidad, si soy escuchado durante el proceso, y finalmente se efectiviza cuando tengo una resolución que es efectiva. Entonces, centrar la justicia en las mujeres implica que el sistema deje de ser un espacio, el sistema de justicia, un espacio de confrontación burocrática, y se transforme en un servicio público habilitador de derechos. Hoy el sistema, como lo ven ahí en la imagen, se fractura en distintos niveles. Se fractura cuando la violencia contra las mujeres es tratada como un hecho aislado y no como parte de trayectorias previas de vulnerabilidad, dependencia económica y exclusión institucional. Se fractura cuando las sobrevivientes de abuso sexual enfrentan procesos largos, revictimizantes, fragmentados entre instancias penales, civiles y de protección sin coordinación efectiva. Se fractura cuando la violencia digital multiplica
amplifica y perpetúa la violencia física y simbólica y no se encuentran respuestas ágiles ni mecanismos claros de protección y reparación. Se fractura cuando los conflictos civiles que sostienen la desigualdad, como alimentos, vivienda o seguridad social, permanecen invisibilizados y sin seguimiento institucional. Se fractura cuando las mujeres en contextos de economías ilícitas de baja escala o en entornos vinculados al crimen organizado son tratadas exclusivamente desde una lógica punitiva, sin analizar las condiciones estructurales que preceden su criminalización. Y finalmente se fractura de una manera muy visible cuando la respuesta final de este camino lleno de escollos y de fracturas termina la mujer en un sistema en prisión. La privación de libertad no aparece como un hecho aislado. En muchos casos es realmente un punto final de cadenas de fallas acumuladas. Fallas en prevención, en orientación temprana, en protección frente a la violencia y en articulación institucional. Entonces, cuando hablamos de la prisión como último recurso, y esto quiero dejarlo claro, no es que estamos relativizando el delito, sobre todo para evitar futuros ataques que pudieran decir. No quieren que si alguien comete un delito vaya a prisión. No estamos negando la necesidad de una sanción cuando corresponde. Estamos diciendo algo bastante más básico, pero bastante más exigente. Y es que la respuesta estatal debe ser proporcional, individual, coherente, conforme con los estándares internacionales que han ratificado todos nuestros países. Estamos diciendo que el sistema en definitiva debería intervenir antes, mejor y de manera proporcional. Eso es lo que queremos dejar claro. Antes de cerrar, porque tenemos a varias expositoras que nos van a ir contando partes del informe, porque todos hemos colaborado. Quisiera señalar que el informe no solo identifica las fallas o los quiebres, sino que también propone estándares y respuestas institucionales que han sido desarrolladas por el sistema en Iberoamérica, y luego lo hablará Mariela, y bueno, voy a yo tener que tomar la palabra después nuevamente porque tuvimos un problema con AIDEF, con las defensorías públicas, pero también muestra esto, muestra qué es lo que la región está haciendo en este tema. Entonces, finalmente, quisiera cerrar mi intervención diciendo que centrar la justicia en las mujeres no es debilitar el Estado de Derecho, es fortalecerlo. Se trata de intervenir antes, mejor y con proporcionalidad, como decía recién. Y este es el mensaje, digamos, transversal que nosotros queremos dejar en el informe. La justicia centrada en las personas, en este caso en las mujeres, no es una agenda sectorial. Es una condición estructural para la igualdad real y para el desarrollo sostenible en Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda, por esta presentación tan completa del trabajo de la Alianza. Felicitaciones a todos quienes estuvieron involucrados en la redacción de este informe. Es un honor presentarles. Acá está el código QR. Ustedes serán los primeros en poder descargar el informe para que lo puedan revisar. Actualmente está solo en español, pero también será traducido a inglés. Con esto entramos al primer panel, donde quisiéramos profundizar en un aspecto central que mencionó María Fernanda, que se atraviesa durante todo el reporte y que resulta clave para avanzar hacia los sistemas de justicia más eficaces y centrados en las personas: la importancia de los datos. Contar con evidencia sólida no solo nos permite dimensionar, mejorar las brechas estructurales que enfrentan las mujeres en su acceso a la justicia, sino también comprender sus trayectorias reales, identificar los obstáculos persistentes y orientar respuestas de políticas públicas más eficaces. En una región tan diversa como Iberoamérica, los datos comparables y las experiencias compartidas cumplen además un rol fundamental para fortalecer el aprendizaje colectivo y promover las reformas basadas en evidencia. Para guiarnos en esta conversación, contamos con un grupo excepcional de panelistas. Nos acompañará primero
Daniela Barba, directora de investigación de acceso a justicia del World Justice Project, que nos ayudará a reflexionar sobre la lectura de los hallazgos y su relevancia para la formulación de políticas públicas. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Fernando, María Fernanda, por la invitación. Muchas felicidades de parte de mis colegas del World Justice Project, a Pathfinders y a todas las organizaciones que contribuyeron a este esfuerzo. Y como siempre, María Fernanda, Mercedes, Laura, muchas felicidades por su liderazgo en lanzar esta iniciativa. Me parece que uno de los aportes más interesantes del informe es la forma en la que logra situar a las mujeres iberoamericanas en el centro del análisis. Al hacerlo, el reporte resalta la importancia de comprender las trayectorias de las mujeres en los sistemas de justicia desde una perspectiva más sistémica, tomando como punto de partida sus experiencias de manera integral y no únicamente a partir de las categorías con las que los sistemas institucionales suelen registrar esa experiencia en los datos administrativos aislados. Estos datos administrativos aislados tienden a capturar solo fragmentos de estas trayectorias de las personas y únicamente de aquellas experiencias que llegan a registrarse dentro de las instituciones, generalmente desde marcos procedimentales, que históricamente no han sido diseñados teniendo plenamente en cuenta las experiencias diferenciadas de las mujeres. El enfoque de justicia centrada en las personas permite observar con mayor claridad cómo distintas vulnerabilidades de origen estructural, económicas, sociales, familiares o vinculadas a situaciones de violencia, interactúan a lo largo del tiempo y se reflejan en necesidades de justicia que muchas veces permanecen insatisfechas y se agravan. Vistas desde esta perspectiva, esas necesidades de justicia no aparecen como problemas aislados dentro de una rama específica del derecho, sino como parte de trayectorias de vida más amplias, en las que las diferentes instituciones y actores intervienen o dejan de intervenir en distintos momentos. Más aún, el reporte y su anexo temático nos ayudan a entender los problemas de justicia que enfrentan las mujeres en el contexto más amplio de las carencias en los sistemas de protección social. El anexo temático ilustra claramente cómo las políticas de seguridad de carácter punitivo de mano dura refuerzan dinámicas acumulativas de vulnerabilidad en las que la pobreza y la violencia son trampas o círculos viciosos que se retroalimentan y atrapan a las mujeres. Una de las conclusiones fundamentales es que las situaciones que suelen vivir las mujeres en su cotidianidad, violencia, precariedad económica, responsabilidades de cuidado, insuficiente acceso a vivienda o empleo, estas intersectadas, valga decir, con la discriminación asociada a la pigmentocracia en Latinoamérica, afectan sus experiencias de justicia y la resolución y prevención sostenible de necesidades legales y satisfechas y requieren respuestas coordinadas entre instituciones de justicia y otros sectores del Estado. En el ámbito de la política de seguridad y del enforcement penal, esto también se refleja en la forma en la que las muchas mujeres terminan siendo capturadas dentro de cadenas delictivas que forman parte de economías ilícitas de subsistencia, en las que las opciones disponibles están fuertemente condicionadas por contextos de exclusión económica y social. Precisamente porque estas trayectorias de vulnerabilidad son acumulativas y atraviesan distintas instituciones, comprenderlas requiere información que vaya más allá de los registros administrativos fragmentados del sistema de justicia. ¿Cómo es que los datos ayudan a la formulación, implementación y monitoreo de políticas centradas en las personas y en este caso en las mujeres? Me gustaría responder esta pregunta destacando 3 ideas principales. Primero, los datos permiten identificar las necesidades de justicia de las personas, precisamente como apunta el reporte que hoy se presenta, a partir de su experiencia humana integral. Para poder mapear estas experiencias de manera completa, es necesario construir ecosistemas de datos de justicia robustos e interconectados, estructurados alrededor de los resultados de justicia que permitan la justicia que experimentan las personas cuando enfrentan un problema de justicia, independientemente de si interactúan o no con las instituciones del sistema. En este enfoque, los resultados de justicia funcionan como una especie de orientación o norte para los sistemas de justicia. Permiten evaluar en qué medida las instituciones y los distintos actores del ecosistema están contribuyendo realmente a que las personas logren resolver sus problemas de justicia. Es decir, en qué medida, en tus palabras, María Fernanda, se efectiviza la justicia.
No solamente, la cuestión es no solamente medir cuántos casos entran o salen del sistema, sino si las personas logran resolver sus necesidades jurídicas insatisfechas, si el proceso fue justo cuando hubo interacción institucional y qué tipo de ayuda encontraron o no a lo largo de su trayectoria para intentar resolver sus problemas. Esto indica, por ejemplo, medir si las personas pudieron acceder a información jurídica clara, si recibieron asistencia o representación y si encontraron instituciones o actores formales o informales que facilitaron el camino hacia la resolución de sus problemas de justicia. En esta dirección avanza el esfuerzo conjunto en el que participa el World Justice Project con HIL y la OCDE con el apoyo de Pathfinders en el marco de la Coalición para el Acceso a la Justicia, orientado a estructurar un marco de indicadores que mida en qué medida los sistemas de justicia logran resolver las necesidades de las personas de manera efectiva y oportuna. Entonces, primero son resultados, enfoque en resultados. Un segundo principio clave es que medir las trayectorias de justicia de las personas requiere comprender de manera integral los ecosistemas locales de justicia. Esto implica analizar la medida en la que diferentes actores, instituciones públicas, organizaciones sociales, defensorías, comunidades y actores informales atienden o no las necesidades de justicia de las personas. En este sentido, es inevitable trabajar con la realidad institucional y organizacional o social existente, identificando soluciones y actores con los que se requiere coordinación institucional, es como working with the brain, esta expresión. Más aún, un ecosistema robusto de datos de justicia debe ayudarnos a comprender el entorno social y económico en que las personas buscan justicia, incluyendo la manera en la que la acción estatal y particularmente el enforcement de políticas de seguridad puede en algunos contextos reproducir o amplificar desigualdades estructurales. Como tercer punto, y para poner esto en práctica, podemos pensar en la construcción de ecosistemas integrales e interconectados de datos de justicia que integren distintos tipos de información. Esto implica integrar información como encuestas de necesidades jurídicas y de victimización y de población privada de la libertad, pero también encuestas de experiencia y satisfacción de usuarios, datos administrativos de las instituciones que cumplen funciones de justicia, así como evidencia cualitativa que permita entender los mecanismos detrás de los patrones observados. Pero también implica conectar estos datos con información sociodemográfica y territorial, como los datos de población provenientes de censos u otras fuentes estadísticas. Esta interconexión permite mapear territorialmente las necesidades de justicia, entender cómo se distribuyen en distintos contextos sociales y económicos, identificar cómo variables como el género, el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica, así como factores territoriales como la presencia de vías de transporte y otros focos de atracción que influyen en la configuración de economías ilícitas, pueden incidir en las trayectorias de justicia de las personas. De esta manera, los ecosistemas de datos no solo permiten describir el funcionamiento del sistema de justicia, sino también identificar desigualdades en el acceso a la justicia y orientar las políticas públicas hacia los territorios y poblaciones donde las necesidades son mayores. Un elemento clave para lograrlo es la desagregación de los datos sociodemográficos, que permite identificar cómo distintas vulnerabilidades, como el género, el nivel socioeconómico o el origen étnico, se reflejan en experiencias desproporcionadas de justicia, de injusticia, una disculpa. En este sentido, las encuestas de necesidades insatisfechas de justicia o Legal Needs Surveys que ha desarrollado el World Justice Project en más de 100 países, nos han permitido comenzar a entender cómo los contextos de desigualdad de género afectan las experiencias de justicia de las mujeres. Sabemos, por la brecha de justicia, esta cifra que está aquí, que hemos todos discutido desde 2019, que 1.6 mil millones de personas se encuentran en la brecha de justicia por problemas de justicia administrativa, civil o penal. Pero cuando observamos los datos con enfoque de género, encontramos algo importante. En aproximadamente 70% de los países analizados, las mujeres tienden a estar en la brecha de justicia con mayor frecuencia que los hombres. Y cuando consideramos el nivel de desigualdad de género de los países medido a través del índice de desigualdad del PNUD, encontramos que si tomamos en cuenta este contexto de desigualdad de los países, la propensión de las mujeres a estar en la brecha de justicia es más alta.
de 80% de los países en 80% de los países con alta desigualdad de género o bajo acceso a educación, empleo, representación política y salud, las mujeres tienden a estar en la brecha de justicia, más que los hombres. Mirando la experiencia de otro tipo de población, en el almanaque 2024 del Sistema de Justicia Penal en México, elaborado por el One Justice Project en su oficina México, se analizan las experiencias de más de 35,000 personas privadas de la libertad a partir de la ENPOL, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del INEGI, nuestra oficina, la Oficina Mexicana de Información Estadística. Esta encuesta además sirvió de inspiración muy agraciadamente para el instrumento desarrollado en el marco de este informe, con el apoyo clave de la AIDEF. Y entre los hallazgos del almanaque 2024 de México destaca que las mujeres privadas de la libertad en México tienden a enfrentar, nos sorprende, mayores niveles de vulnerabilidad económica que los hombres privados de la libertad, menor independencia financiera y una mayor carga de responsabilidades de cuidado. El análisis de esta encuesta también encuentra que cuando los datos capturan las trayectorias de justicia en detalle, permiten entender cómo políticas concretas influyen en las experiencias de las personas. Por ejemplo, los datos sugieren que el sistema sigue siendo predominantemente reactivo, con un uso relativamente limitado de investigaciones previas al arresto en muchos delitos. Al mismo tiempo, también se observan algunos efectos del énfasis de la profesionalización como buena práctica en el ámbito federal, donde el uso de órdenes de aprehensión por parte de la Policía Federal Ministerial aumentó entre 2015 y 2021, reduciendo la proporción de detenciones por flagrancia. En el mismo sentido, los datos que capturan las experiencias de las personas también permiten identificar posibles soluciones a partir de las necesidades expresadas por las propias personas. Algo particularmente revelador del anexo temático que hoy se discute es que cuando se pregunta a las mujeres privadas de libertad qué cambios mejorarían el acceso a la justicia y la reinserción, la respuesta no se centra únicamente en reformas procesales. Muchas mencionan necesidades muy concretas: acceso a trabajo, capacitación, acompañamiento psicológico, mejor trato institucional y mayor contacto con sus familias. Esto refleja con mucha claridad que las soluciones a muchos problemas de justicia se encuentran más allá del sistema judicial y que requieren respuestas integrales que articulen justicia, política social y desarrollo económico. En este sentido, construir ecosistemas de datos de justicia interconectados no es solamente un ejercicio técnico, es una herramienta fundamental para comprender mejor cómo interactúan las personas con los sistemas de justicia, identificar dónde se producen las principales barreras y orientar las políticas públicas hacia la resolución efectiva de los problemas de justicia de las personas. También en gran medida es un esfuerzo colectivo y el hecho de identificar las diferentes organizaciones que participaron en este evento, las diferentes organizaciones aquí presentes, es un punto de partida que hay que tomar en cuenta como un momento para justamente avanzar, consolidación de colaboración alrededor de estos esfuerzos. Gracias, Daniela. Ahora quisiera darle la palabra a Douglas Durán, director de ILANUD, quien aportará una mirada regional estratégica sobre el uso de la evidencia para aportar. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días, buenas tardes ya para todas. Para el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, es un verdadero honor estar en esta actividad. Siempre muy a gusto con Pathfinders, con Alianza y todo el trabajo valiosísimo que se ha hecho durante estos años en este contexto. Voy a hablar un poco del tema del manejo de datos, del manejo de estadística. ILANUD, como ente regional de Naciones Unidas sobre prevención del delito y sistema penal, pues ha tenido un acercamiento durante todos estos años, décadas ya, 50 años, con el tema de el manejo de datos o la falta de manejo de datos que hay en Latinoamérica, lo cual podemos ver también repetido en otras regiones del mundo, pero que evidentemente es un problema grande para dar ese enfoque al que se refería Daniela antes y que vos también, Fernanda, estabas refiriendo al inicio.
En este tema, la recopilación de datos sistemática, de buena calidad, que permita el análisis comparado a lo largo del tiempo y en contextos sociales específicos, es un desafío que es persistente a nivel regional. Como decía, esto lo vemos también en otras regiones del mundo, vale que lo destaquemos ahora para América Latina. En este sentido, la información de la que disponemos nos deja ver que hay brechas de datos que constituyen en sí mismas un hallazgo significativo. Lo primero que nosotros vemos en toda la región cuando nos dedicamos al estudio de datos cuantitativos, al análisis estadístico, es precisamente esa carencia de datos que es verificable en todas partes. Y donde los hay, estos tampoco tienen un manejo adecuado. Y ahora me voy a referir a eso que tiene que ver con lo que Daniela y vos mencionabas, Fernanda, esa falta de enfoque de género y de interseccionalidad. Bien, en ese sentido, nosotros hemos promovido constantemente procesos de investigación con un enfoque metodológico que incorpore elementos de la investigación-acción. Esto permite que haya la posibilidad de que tengamos una herramienta orientada a comprender las problemáticas de una manera aplicada, identificar cuáles son los nudos críticos en el trabajo que hacemos en el sistema penal, ¿verdad? Y también para poner énfasis en la aplicación de los estándares internacionales. Creo que vos hacías referencia a eso también, ¿verdad? Este es un punto muy importante porque va a contribuir a fortalecer nuestras propuestas, nuestras formulaciones para el sistema penal, en este caso en particular. Desde este marco, yo quisiera partir haciendo una exposición sobre tres dimensiones de análisis principales. Una dimensión sistémica primero, luego una lectura interseccional del tema y por último una lectura para la acción pública. Como decía, lo importante es que hagamos propuestas, ¿verdad?, para mejora, no solamente señalar los puntos problemáticos. En primer lugar, desde la perspectiva desde la lectura sistémica que menciono, tenemos que señalar las tensiones que hay por el desequilibrio entre las demandas sociales y las capacidades del Estado. El análisis de los datos, cuando nosotros lo hacemos desde una visión estructural, más allá de ofrecer nada más, como decimos, la instantánea, la foto del momento, ¿verdad?, permite que identifiquemos patrones reiterados que afectan de manera desproporcionada a ciertos sectores, a ciertos segmentos de la población, jóvenes, personas adultas mayores y en nuestro caso lo que nos interesa más acá, mujeres, ¿verdad? Esta mirada nos va a dar la posibilidad de que pongamos en relieve en qué grado se ve limitada la capacidad de las instituciones para intercambiar información. Y esto tiene que ver, Fernanda, con lo que mencionabas ahora en relación con la fragmentación, que vos lo dijiste también, Daniela, la fragmentación que hay en cuanto a la información y el manejo y la planificación en los estados y en general en el funcionamiento institucional. Esa capacidad de intercambiar información de manera fluida, de manera segura y oportuna. Cuando los sistemas de información no dialogan entre sí, la respuesta estatal tiende entonces a ser fragmentada, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que se duplican los esfuerzos institucionales allá donde los haya, se debilita la capacidad del sistema, ¿no? ¿Y esto en qué redunda? En que haya pues una serie de esfuerzos institucionales debilitados que no dan resultados para los efectos que a nosotros nos interesan y que no dan acceso a la justicia adecuada. Ahora, Daniela se mencionaba a un tema importante, el de los datos interconectados que mencionabas. A ese respecto, el análisis integrado de datos permite observar el nivel de fragmentación que existe en muchas de las rutas de atención. En muchos casos, las personas tienen que transitar por múltiples instituciones, ya lo sabemos. Por ejemplo, en el informe, vos lo señalaste ahora, el tema del acceso de la mujer a ayuda del Estado, a asistencia,
en casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿verdad? O en casos de violencia intrafamiliar, ahí empieza una ruta que todos y todas sabemos que es una ruta fragmentada para la mujer, es casi un viacrucis a veces, ¿verdad? Entonces, ese análisis integrado, insisto, nos permite ver esa fragmentación que hay en lo institucional y todo esto en qué se traduce, pues en barreras para el acceso a la justicia de las mujeres. Y esto, como se mencionaba al inicio, genera una desigualdad desproporcionada y sobre todo para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Gracias. En segundo lugar, una lectura interseccional, ¿verdad? Y esto evidencia que los promedios suelen ocultar desigualdades. La experiencia de las mujeres en contacto con los sistemas de justicia y los sistemas penitenciarios no es homogénea. La condición socioeconómica, el origen étnico, estos son aspectos. Por ejemplo, ahora mucho el tema de la mujer migrante, con mucha pobreza, con mucha exclusión social. Todos estos son factores que deberían ser tomados en cuenta a la hora de recabar datos y de hacer los análisis. La interpretación de los datos desde una perspectiva interseccional es fundamental para identificar con mayor precisión quiénes enfrentan mayores barreras, quiénes requieren mayor apoyo de nuestras instituciones y cuál debe ser la respuesta más adecuada. Finalmente, una lectura orientada a la acción permite convertir los hallazgos en decisiones operativas de política pública. La utilidad práctica de los datos que se refleja en su capacidad para incidir en los procesos de planificación institucional, en la asignación presupuestaria y en los mecanismos de monitoreo y evaluación. Todo esto debo recalcarlo para ir acercándome al final de mi participación, tiene que tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, tomar en cuenta todo este problema de las inequidades que ya mencioné, las desigualdades profundas y sistémicas que vemos en nuestros sistemas públicos y nos da la oportunidad de plantear respuestas, es decir, un análisis integrado de los datos, una propuesta interseccional respecto del análisis de los datos nos va a dar la oportunidad precisamente de ofrecer soluciones a todas estas problemáticas que son muy complejas, pero que requieren, insisto, esa visión más interseccional, más integrada en el análisis. Y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Douglas. A continuación, desafortunadamente, Fernanda da Silva Rodríguez Fernández de Anadelia IDEF en Brasil no nos podrá acompañar, pero María Fernanda va a hablar un poco sobre el tema. Como lo han mencionado, este reporte va a tener un anexo temático sobre el acceso a la justicia a las mujeres privadas de la libertad. Ese anexo será publicado en las próximas semanas, pero María Fernanda nos dará un poco un snapshot acá bien rápido sobre los resultados de esa parte del informe. Bueno, lo primero que quisiera comentarles es que un objetivo que tuvo también el informe fue tratar en algún momento de traer la voz de las mujeres. Nos parecía muy relevante que la voz de las mujeres estuvieran representadas en el informe. Así que hicimos el formulario como contó de relevamiento, como contó Daniela, con la ayuda del World Justice Project, en base a una encuesta que se había hecho en México, en POL, la oficina de México, y los defensores públicos de 4 países a través de AEDEF, de Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina, en sus visitas carcelarias levantaron información. Y entonces quiero decirles un poco qué fue lo que nos reveló esta información, que de alguna manera constató que lo que habíamos sostenido a lo largo del informe y este quiebre y estas fracturas que finalmente también a veces terminaban con la prisonización de las mujeres era una realidad, no era una intuición teórica o de análisis institucional, sino que era una realidad desde la propia voz de las mujeres. 3 cosas muestra el informe temático sobre encarcelamiento en la región, que son bastante preocupantes. La primera es que la mayoría de las mujeres están encarceladas por delitos no violentos, ¿no? Muchas veces vinculados a economías ilícitas en posiciones de muy baja jerarquía,
ahí veremos si hacemos un trabajo sobre territorios, estamos hablando de eso, y narcocriminalidad en mujeres. La segunda es que las mujeres, en el caso de las mujeres, el uso de la prisión preventiva se ha expandido de manera significativa en los últimos años, y aunque jurídicamente esto debiera ser una medida excepcional, en la práctica se convirtió en una práctica frecuente en nuestros sistemas penales. Y la tercera es que, bueno, estas mujeres vienen de contextos de alta vulnerabilidad social. Les decía que quisimos tomar la voz, levantar la voz de las mujeres privadas de libertad, y no todo lo que dice el formulario, pero sí quiero hacerle como un enlace sobre dos preguntas que fueron cualitativas, es decir, donde ellas expresaron su opinión. Cuando se les preguntó qué era lo más difícil de la vida dentro del penal, las menciones no fueron sobre el encierro en sí mismo. Esto parecía como muy pocas veces expresado, ¿no? No tener libertad, algo tan tremendo. En cambio, aparece con mucha frecuencia dos elementos. Uno, la convivencia forzada dentro del penal, que muchas mujeres describen como un entorno de tensión permanente y como lo más difícil en la vida cotidiana del penal, esa convivencia, tema que deberíamos pensar para cómo pensar la gestión penitenciaria en ese sentido. Y por otro lado, el más significativo y el que más manifestó todas ellas fue la ruptura con sus vínculos familiares, ¿no? Especialmente la separación de los hijos, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Y bueno, estar lejos de mis hijos, estar lejos de la familia. Esto aparece con mucha frecuencia. Cuando se le preguntó qué tipo de apoyo era el más necesario, las voces de las mujeres nos dijeron, en mucha sintonía con lo que habíamos dicho que era lo más difícil, en una gran proporción la necesidad del apoyo psicológico, y esto tiene que ver con la convivencia, con pasar esta situación de alejamiento familiar, ¿no? Mayor contacto con las familias, y oportunidades de trabajo y de capacitación, y en un otro ítem también aparece muchas veces el tema del acceso a salud en prisión, pero con mucha menor entidad. Es decir, que las necesidades que ellas mismas identifican están directamente vinculadas con la posibilidad de sostener los vínculos, cuidar su bienestar emocional y prepararse para la reinserción social. Entonces, realmente uno puede observar ahí, frente a situaciones que sabemos de situación de prisión con condiciones edilicias tremendas, con superpoblación carcelaria, cómo aparecen estas cuestiones. Una cuestión que no está en lo cualitativo, pero sí en lo cuantitativo respecto a deberes de cuidado, que quisiera resaltar es que quedan las mujeres, son las que cuidan sus hijos cuando están fuera de la cárcel, cuando están dentro de la cárcel son sus hermanas o sus padres. Casi ausente que el cuidado de los hijos quede a cargo de los varones, ¿no? Por eso decimos, pensemos mejor, pensemos la proporcionalidad, pensemos cuál es el impacto de la prisión cuando estamos en la prisión. Y bueno, que el injusto necesario, como decía Sergio García Ramírez, de la prisión preventiva no se aplique precisamente en estos casos. Entonces, si queremos de alguna manera pensar seriamente el encarcelamiento femenino, no basta con mirar lo que ocurre dentro de las cárceles, tenemos que mirar las trayectorias que conducen a la cárcel, ¿no? Porque muchas veces, como sostenemos el informe, la prisión no es el inicio del problema, es el último eslabón de una cadena de fallas de acceso a justicia. Esto es un poco lo que les puedo decir, y lamento que no esté Fernanda para que la IDEF pueda haber dado su visión y su colaboración en este trabajo que realmente implicó a muchos defensores levantando información en cárceles, defensores y defensoras. Sí, la participación de IDEF fue fundamental.
en todos los países entrando a la Constitución. Bueno, finalmente para cerrar este primer panel, Emily Dager, les presento, asesora sin de justicia del Instituto Gil en La Haya. Nos compartirán los datos y experiencias concretas que ilustran avances y desafíos desde distintos contextos. Buenos días, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este distinguido panel. Me complace presentar la contribución de mis colegas a este informe, en particular las prácticas de recolección de datos y los datos en Honduras y en Colombia. Los datos que contribuimos vienen de nuestras encuestas de necesidades y satisfacción con la justicia, que está diseñada específicamente para medir las necesidades jurídicas en las sociedades con base en la premisa de la justicia centrada en las personas. En 2024 publicamos 2 encuestas de ese tipo, en Honduras y en Colombia. Y las 2 muestran una tendencia que se repite alrededor del mundo, y es que las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por los problemas legales que encuentran. Primero, sobre la encuesta en Colombia. Nuestra encuesta entrevistó 6.000 residentes seleccionados de manera aleatoria en municipios más afectados por el conflicto armado. Vimos diferencias cuanto a la cantidad y a los tipos de problemas legales. Cuanto a la cantidad, las mujeres reportan menos problemas que los hombres, 48% comparado a 62%. Pero las mujeres son más vulnerables ante los problemas cuando aparecen. Y eso no significa que las mujeres tienen menos problemas, solo que reportan menos. Luego, cuanto a los tipos de problemas, las mujeres reportan experimentar más problemas de servicios estatales y de violencia intrafamiliar que los hombres. Este resultado nos mostró que los problemas de mujeres en Colombia están asociados a su rol de cuidadoras, pero que no suele ser reconocido ni remunerado y además genera problemas. Luego, cuanto a las consecuencias, también hay diferencias de género entre la cantidad y el tipo de consecuencias. Las mujeres reportan sufrir más consecuencias debido a su problema más serio que los hombres, 72% a 65%. En cuanto al tipo, las mujeres reportan con mayor frecuencia haber experimentado enfermedades relacionadas con el estrés, violencia contra ellas y fallecimiento de un familiar. También es interesante mirar a las acciones para resolver problemas legales. Y aunque no haya diferencia en la toma de acción entre géneros, es posible evidenciar diferencias en las razones por las que ellas deciden de no tomar acción. Y las mujeres colombianas reportan en mayor proporción que los hombres razones como pensar que su problema no era suficientemente grave, considerar que la otra parte era más poderosa y no saber qué hacer respecto a sus problemas. Se trata de razones que apuntan a un bajo empoderamiento legal y que reflejan barreras estructurales de la sociedad que hacen que las mujeres tengan menos deseo de actuar porque parten de una condición de desventaja. El último dato sobre la encuesta en Colombia es sobre la resolución. 31% de las mujeres abandonan sus problemas y ese alto porcentaje resulta preocupante, conociendo el alto impacto y la severidad de los problemas de las mujeres. Y eso luego corre el riesgo de convertirse en un lastre constante en sus vidas. Luego sobre nuestra encuesta en Honduras, que era un poco diferente porque entrevistamos a 2.000 personas, desplazados internos, y para adaptar la metodología también hicimos entrevistas calitativas, 59. Y aquí es importante señalar que la gente, en ese contexto, la gente tenía mucho miedo de hablar con nosotros, de responder a nuestras preguntas, y ese miedo era muy evidente. Esto sugiere que la situación es probablemente más grave de lo que reflejan los datos que hemos recogido. Y aquí también vimos que las mujeres experimentan el impacto de una manera profundamente diferente y más interna. El dato más revelador es la carga emocional. 46% de las mujeres con problemas legales reportan enfermedades relacionadas con el estrés,
como consecuencia de sus problemas, comparado a 29% de los hombres. Esto sugiere que para la mujer hondureña el costo de la injusticia es físico y psicológico, afectando su capacidad de vivir en paz. Luego, a través de esas entrevistas caritativas hemos podido aprender un poco más por qué las mujeres deciden de no tomar acción. Y una de esas razones es que no saben qué hacer, especialmente mujeres víctimas de violencia doméstica. No saben dónde ir y describen la sensación de estar ciegas o ser en la oscuridad. También tienen miedo. Muchas evitan denunciar por miedo a que el proceso legal agrave la situación, que el agresor tome represalias o que la quite a sus hijos. También porque dicen que no sirve, que van a intentar resolver sus problemas y nada cambia. Que la policía a veces muestra falta de empatía y falta de profesionalidad, y eso refuerza la desconfianza en las autoridades. Así que desde una perspectiva centrada en las personas, es crucial entender qué resultado esperan las mujeres al buscar justicia. Y las mujeres entrevistadas expresaron que su prioridad no necesariamente es el castigo o el encarcelamiento del agresor, sino sentirse protegidas y seguras. Esto indica que la justicia en su dimensión protectora es más relevante para las mujeres que en su dimensión punitiva. Así que en fin, los datos nos permiten comprender mejor las realidades vividas por estas mujeres. Gracias, Emily. Bueno, nos quedan 10 minuticos, pero nos dijeron que nos podemos quedar entre 5 y 10 minutos más. Nos falta todavía la segunda parte del panel y queremos todavía escuchar las buenas prácticas en la región. Tenemos acá con nosotros Mariela Laboceta, fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada de la Violencia contra las Mujeres UFEM del Ministerio Público Fiscal de Argentina, y la magistrada Yacewa Dantas da Silva del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Pues para empezar la palabra primero Mariela, después magistrada, para que nos cuenten un poco sobre las experiencias nacionales, y al cerrar pasaremos con Almudena Fernández del PNUD para las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernanda, por la confianza de siempre. Lo que les quiero contar hoy es la experiencia que tenemos yo soy fiscal en Argentina, a cargo de una unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. Esa unidad fiscal coordina la red especializada en género de Iberoamérica, la reunión de todas las fiscalías especializadas de Iberoamérica. Desde el 2020 pasó a la coordinación argentina, con un cambio un poco de perspectiva, con la idea de trazar las líneas centrales de política criminal y de persecución penal a nivel regional. O sea, es como nosotros decimos trazo grueso, ¿no? Porque después cada realidad nacional es diferente, cada ministerio público tiene sus recursos, su lógica, sus procesos, sus leyes, etc. Pero sí ponernos de acuerdo como en los consensos básicos acerca de cómo encaramos algo sobre lo cual no hay prácticas internas, que es la construcción de política criminal en materia de criminalidad de género. Entender el fenómeno de violencia contra las mujeres en el fragmento que le toca al derecho penal, digamos, como un fenómeno integral que tiene manifestaciones distintas. Los femicidios son una, la violencia sexual es otra, pero sí no deja de ser siempre como esa integralidad que es la violencia contra las mujeres, que es además el paradigma, ¿no?, de Belén do Pará y de los estándares internacionales de derechos humanos. A la vez, el informe que tiene la Alianza en esto cuaja perfectamente con nuestra mirada, porque claramente nuestra mirada es una mirada centrada en las personas y a la vez también de producción de información criminal. O sea, es la persecución penal basada en información. O sea, esto es absolutamente relevante. No podemos trazar ninguna política sin tener datos sobre cuál es el fenómeno, cuál es la dimensión del fenómeno y cuáles son todas sus manifestaciones. Para mencionar algunas de las estrategias, porque obviamente son muchas y muy disímiles, les diría que la más central, sobre la que más trabajamos, es la construcción de instrumentos de investigación penal. Sobre femicidios, por supuesto, pero también sobre violencia sexual y otros fenómenos, otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres. La idea es
por lo menos como, digamos, como paradigma central es que haya documentos regionales que puedan servir de faro y que después haya adaptaciones locales de cada uno de los países, lo cual está efectivamente ocurriendo. Ahí hay dos experiencias interesantes. Una es el trabajo que hicimos con el modelo latinoamericano. Conocen el modelo latinoamericano de investigación de muertes violentas de femicidio que elaboró ONU Mujeres. Acá nos acompaña también Lea Tandeter, que es de ONU Mujeres, que es con quien seguimos, con la oficina regional, seguimos un poco monitoreando y acompañando el... ¿2 minutos? Oh. Todo este proceso de adaptación del modelo latinoamericano. Este modelo fue creado por ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Derechos Humanos como un modelo regional que fija los estándares básicos de cómo se despliega el fenómeno de femicidio y cómo hay que investigarlo. Lo que hicimos fue tomar ese modelo desde las redes de fiscalías especializadas y tratar de bajarlo a los países. Que cada país tenga su propio instrumento de investigación, a imagen y semejanza del modelo latinoamericano, ¿no? Que no deje de ser una referencia en términos de estándares internacionales. Y después la idea es ir acompañando cada proceso. Hoy ya hay 16 países en toda la región que tienen un modelo de investigación de femicidios, lo cual les aseguro que es absolutamente determinante en las realidades nacionales, porque tuerce la forma en que se investigan los femicidios. Entonces, partimos de un escenario de impunidad. De hecho, el modelo latinoamericano es una respuesta a lo que la Corte Interamericana dijo en Campo Algodonero, ¿no? Hay que romper con la impunidad de los femicidios, y a partir de ahí todo un camino de cómo hacemos para bajar la forma de investigar, porque nosotros siempre decimos que todos los instrumentos tienen como dos partes. Una parte de explicar los conceptos de violencia de género, y esto también lo repetimos siempre porque, a diferencia de otros fenómenos criminales, el fenómeno de violencia de género no se entiende por parte de o no está asimilado por parte de los operadores del sistema de justicia. Entonces hay que explicarlo. Parte de las razones por las cuales fracasan los casos es porque no hay un conocimiento acerca de cómo funciona el fenómeno de violencia contra las mujeres. Entonces, necesariamente los instrumentos tenemos que decir, la violencia contra las mujeres es esto, tiene esta dimensión, tiene esta expansión, hay estos estándares, etc. Y después una segunda parte de cómo investigamos, o sea, cómo traduzco. Yo como fiscal, que no sé nada de género, cómo tradujo y cómo llevo esta experiencia, estos estándares a mi caso concreto. Como nos llevo a la escena del crimen, ¿qué hago cuando llego? ¿Cómo hago para ordenar una autopsia? ¿Cómo le tomo una declaración a una víctima? ¿Cómo tomo decisiones? En fin, como pautas bien concretas para quien no sabe nada. O sea, están destinados a unidades especializadas, pero sobre todo a todo el resto de las fiscalías que no tienen conocimiento sobre el tema. Esto muy rápidamente sobre el protocolo de femicidio. El segundo que les quiero contar es el protocolo de violencia sexual. Ese, a diferencia del de femicidio, lo elaboramos directamente adentro en la red. No había un modelo regional, y lo interesante fue que las propias fiscalías, con la experiencia de los casos, y además ya con una formación y un recorrido, tuvimos durante 2 años discutiendo esto, discutimos con organizaciones sociales, con abogadas litigantes, con jueces, con juezas, con fiscales. Fue un proceso que llevó su tiempo de maduración y salió y fue aprobado además por la Asamblea General de la IAM, que es la reunión de todos los ministerios públicos de Iberoamérica, con lo cual tiene mucha fuerza también, y eso es relativamente nuevo. Así que bueno, les propongo que lo miren también y lo multipliquemos, porque es interesante que eso ahora le toca la parte de volver a hacer las adaptaciones nacionales. Y último, porque como para contar el último temita que me parece interesante, es el trabajo que estamos haciendo en términos de criminalidad organizada. O sea, una de nuestras caballitos de batalla ahora es este diagnóstico que tenemos respecto de que hemos llegado a una conquista relativamente interesante en toda Iberoamérica, que es la violencia de género. Existe en el mapa institucional, legislativo, etcétera, y hay una asimilación de esto como una prioridad, como una mayor jerarquización. Pero hay como un techo en la violencia doméstica, ¿no? Como que se entiende perfectamente que el marido que le pega a la mujer es violencia de género, pero todo el resto de las manifestaciones de violencia de género estamos complicados, como hay más dificultades. Y eso sobre todo pasa en el universo del crimen organizado, donde además se produce una cosa inversa, que es que las mujeres llegan criminalizadas, lo que decía María Fernanda, o sea, llegan por la puerta de las personas acusadas por los delitos.
y no como víctimas. Entonces, ahí, ¿no? Como las mujeres, en tanto madres y esposas, merecemos cuidado del Estado, pero en tanto sujetas en la vida pública, no se ve tanto que ahí hay un tema de violencia de género. Entonces, ahí hay dos trabajos que estamos haciendo también, una para identificación temprana de víctimas de trata, en personas que están en la última eslabón de la cadena de narcotráfico o incluso de esquemas de trata, que son criminalizadas, poder detectar tempranamente que hay víctimas de trata y que el Estado tiene ahí una obligación de responder en lugar de criminalizar, que no llegue tres años después, cuando la mujer ya pasó por prisión, ya se separó de los hijos, ya la expulsaron del país, etc. Bueno, y después hay también un instrumento de violencia de género, de violencia en contexto de crimen organizado en general. Bueno, Y lo están haciendo las 3 redes, porque 3 redes trabajando. ese proyecto, muy bien, gracias por el apunte, ese proyecto de la detección temprana lo estamos haciendo con la red de trata, que es la equivalente a la red de género, y la red de narcotráfico, la red FI y la red TRAP. Bueno, nada, no sé, tengo muchas cosas más para decir, ya sé que... Cumprimentar a Laura, a Fernanda, o Fernando. Quero dizer que é muito bom esse espaço aqui que foi aberto, né, para que nós possamos discutir sobre o acesso à justiça. E eu estava parabenizando o Fernando, porque é um dos poucos espaços que nós estamos discutindo na ONU o acesso à justiça com a participação não só do judiciário, mas também do Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, do sistema de justiça. Não dá para falar de acesso à justiça sem chamar os principais protagonistas. Eu faço essa pontuação, que eu achei um paradoxo, e nesse sentido eu cumprimento a iniciativa desse espaço. Bom, em 2025 no Brasil nós tivemos 1.568 feminicídios. Foi o índice mais elevado desde a implementação da Lei de Combate ao Feminicídio. E quero dizer que quando nós falamos em acesso à justiça, nós não falamos de uma mulher abstrata, nós falamos de mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mulheres privadas de liberdade. E nesse sentido, eu reafirmo que 62% dessas mulheres vítimas de feminicídio no nosso país, 62,6% são mulheres negras. E aí nós constatamos que a violência ela tem cor, tem idade, tem território e tem um contexto social que torna mulheres mais vulneráveis que outras. No Brasil, nós somos 104,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,5% da população brasileira. E temos, entre os povos indígenas, nós somos mais de 860 mil mulheres, entre as quilombolas, 665 mil mulheres, e no sistema prisional nós temos 29 mil mulheres privadas de liberdade. Nós temos a Amazônia, os territórios tradicionais, Pantanal, as mulheres ribeirinhas, e que cujas desigualdades se somam à distância, à baixa conectividade e à fragilidade da presença do Estado. Como eu disse, as mulheres negras são as maiores vítimas e nós estamos na base da pirâmide social. As mulheres negras são as empregadas domésticas, as que realizam serviços, prestação de serviço, e são as lavadeiras, as cuidadoras. Isso se deve porque nós tivemos um regime escravocrata de mais de 300 anos, em que não houve a inserção do negro no mercado de trabalho, não houve um sistema de reparação, e o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. Nesse sentido, se as mulheres têm dificuldade de ocupação no espaço de poder, as mulheres negras têm muito mais. Nós somos a exceção da exceção. E é necessário mencionar ainda que a dificuldade no acesso é tão grande que dessas 1.568 mulheres que foram vítimas de feminicídio no nosso país, a maioria delas não tinha medida protetiva, ou seja, não recorreu ao Estado.
E aí nós temos que questionar por que razão essa mulher não recorreu ao Estado. Por que nós, enquanto sistema de justiça, não chegamos até essa mulher? Não obstante, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. Então, na minha tese de doutorado na PUC de São Paulo, eu tentei entender também por que a violência contra a mulher negra aumentava, enquanto que em relação à mulher negra diminuía. E cheguei à conclusão que o sistema de justiça ele não atende às especificidades, às vulnerabilidades das mulheres negras e das demais que têm um grau de vulnerabilidade muito maior. As mulheres indígenas, já estou quase, meu tempo já está quase encerrando, e ficar por último tem sempre essa desvantagem, mas as mulheres indígenas, nós temos aí territórios em que tem uma dificuldade muito grande da inserção do Estado, nós temos violências subnotificadas, há uma hierarquia estabelecida, a mulher, para poder registrar o boletim de ocorrência, ela tem que pedir autorização para o cacique, a medida protetiva não funciona porque eles convivem no mesmo espaço geográfico, e as mulheres são vítimas de estupros coletivos, além de violências físicas. Então, são realidades muito específicas. Eu procedi à escuta ativa dessas mulheres e fiquei muito impactada com essas especificidades que nós precisamos trazer enquanto sistema de justiça para poder alcançar essa mulher. Nesse sentido, nós também temos uma ação muito interessante para as mulheres e meninas do Marajó, que é uma região que tem um elevado índice de exploração sexual, e uma das regiões mais vulneráveis do Brasil, se é que nós conseguimos classificar, porque o grau de vulnerabilidade é muito grande. Nós temos mulheres ribeirinhas, da Amazônia, no Pantanal, mulheres fronteiriças, mulheres privadas de liberdade. E aqui, para concluir mesmo meu tempo, eu quero mencionar o protocolo com perspectiva de gênero, que é uma diretriz muito clara e muito intensa do Conselho Nacional de Justiça, para que as magistradas e magistrados atuem julgando com perspectiva de gênero. O que significa isso? Levar em consideração as desigualdades que permeiam a realidade das mulheres. Nesse sentido, nós temos que sempre observar o contexto da mulher e essa desigualdade para que possamos efetivamente praticar justiça. Os desafios são grandes, ainda há muita resistência, mas nós temos esse protocolo e o protocolo também com perspectiva racial. E isso é importante porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um racismo estrutural no nosso país. Ou seja, nós temos uma desigualdade e uma violência que impacta diretamente a mulher, nós temos um racismo estrutural que impacta a sociedade e a população negra e atingindo com maior proporção as mulheres negras por essa dupla vulnerabilidade. Nesse sentido, eu quero dizer que nós precisamos trazer essas realidades à tona, precisamos discutir e fazer o enfrentamento para que o acesso à justiça seja pleno e que todas as mulheres tenham o direito de viver e viver sem violência. Muito obrigada. Obrigada, Marista. Gracias a las dos por estas experiencias que nos resaltan. Les invitamos a todos para hablar con ellas después de la sesión y conocer un poco más. Ahora, para cerrar, Almudena, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Laura, María Fernanda, Fernando. Muchísimas gracias a todos los organizadores por darle al Perú este espacio para estar aquí y bueno, me sumo a todas las felicitaciones por este informe que no solo es relevante por los datos que aporta, sino que realmente es un insumo fundamental para ver una hoja de ruta hacia avanzar en el acceso a la justicia en la región. Muy buenas tardes a todos y todas. Sé que tenemos el tiempo limitado, así que voy a ser muy breve, pero creo que es importante recalcar que hoy lo que conversamos está muy en línea con las discusiones regionales que tuvieron lugar la semana pasada en Panamá, así como otras conversaciones que se están dando en el marco de estas CSW 70. Y esto no es casual, que todos estos espacios coincidan en el diagnóstico y la caracterización de los desafíos que encontramos. Creo que esta convergencia refleja que las limitaciones en el acceso a la justicia forman parte de un entramado más amplio
erosión del contrato social que vivimos en la región, de una desconfianza institucional y de debilitamiento de las capacidades estatales para garantizar derechos en condiciones de igualdad, ¿no? Creo que en ese sentido la justicia opera como un umbral decisivo, determina si las personas pueden convertir sus derechos formales en garantías efectivas a lo largo de su vida, en desarrollo, en agencia, o si pueden adaptarse, quedar atrapadas en ciclos de desprotección que limitan sus oportunidades y su dignidad. Esta CSW 70 nos ofrece un espacio privilegiado para profundizar en estos debates desde una mirada global, pero que converge en un mismo mensaje. No hay igualdad sustantiva, no hay resiliencia democrática y no hay desarrollo humano sin sistemas de justicia que estén realmente centrados en las personas y que respondan a sus trayectorias reales, a sus experiencias de vida y a sus necesidades concretas en la diversidad de experiencias que existen. Tengo más que decir, pero voy a ir rápido. Creo que es importante que este evento nos deja un mensaje claro. No partimos de cero en la región, ¿no? La región cuenta con marcos normativos, con un entramado institucional que ha demostrado capacidad de innovar, incluso en un contexto de incertidumbre, incluso en contextos donde hay deterioros en otros aspectos. El desafío hoy es consolidar, proteger y escalar lo que ya sabemos que funciona. Y en ese sentido, me permito solamente hablar de algunas prioridades de una manera muy rápida. Primero que nada, financiar lo que importa, ¿no? De los discursos a los recursos. Para traducir compromisos en resultados medibles necesitamos financiamiento estable, suficiente y predecible para avanzar en esto. Institucionalizar lo que funciona, ¿no? Transformación desde adentro. Los cambios sostenibles requieren de reformas institucionales que permeen estructuras, reglas y prácticas. En el PNUD tenemos el sello de género para instituciones públicas, que ha demostrado ser un catalizador muy útil para ordenar el cambio, fijar metas verificables y medir progreso con estándares internacionales. Lo hemos hecho en diferentes países, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Paraguay, y hay muy buenos ejemplos de lo que esto puede lograr. Tercero, escalar servicios centrados en las personas, con proximidad, con un aporte digital y con justicia comunitaria, ¿no? La evidencia regional sugiere que la combinación de servicios de proximidad, justicia digital asequible y modelos comunitarios reduce el costo de acceso, acelera tiempos y aumenta la confianza en contextos urbanos y rurales, así como en territorios con brechas geográficas, lingüísticas o culturales. Cuarto, liderazgo de las mujeres a lo largo de toda la cadena de justicia. Creo que esto ya se mencionó mucho, la justicia como cadena, pero donde el liderazgo de las mujeres, que creo que hoy es un ejemplo de lo que vemos en ese sentido. Un enfoque con las personas en el centro, ¿no? Como se dice en inglés, People-Centered Approach, como método común de diseño y escalamiento. Y finalmente, tenemos que pensar también protección frente a los retrocesos. Hay que blindar los avances y los estándares en un momento donde la región enfrenta presiones presupuestarias y discursivas que ponen en riesgo de alguna manera estos avances institucionales. Creo que cierro solo diciendo que lo que ha emergido con claridad, tanto hoy como en los debates recientes en la región o a nivel global, es la necesidad de avanzar hacia una hoja de ruta común, respaldada por datos comparables. Creo que el tema de datos ha emergido con mucha fuerza, diagnósticos consistentes y aprendizajes institucionales acumulados. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy aquí.